Cada año, en el Festival Internacional de Cine de Xixón, hay una serie de películas que destaquen por su interés, a pesar de non competir na sección oficial. Unes tintes que son agrupaes na sección conocida como Esvilla e que este año está volcada en bona medida en proyectos asturianos. El realizador Iñaki Bisate presenta en Elogio al Horizonte el reencuentro que se produció debaixo de la escultura de Chillida de los 122 neños que na Guerra Civil fuxeron de la derrota de la República camín de Dinamarca a vivir neste país 12 largos meses de acollimiento para después terminar volviendo a una España vencida por Franco. Esta película documental parte del trabajo de investigación de la historiadora Josefina Ceballos, un trabajo que profundiza en las biografías de varios miembros de su familia y que se centra, hay un momento en el que se centra en la evacuación de su madre y otros 120 niños vascos, cántabros y asturianos a Dinamarca durante la Guerra Civil Española, ¿no? En 1937, a finales de verano, el 1 de agosto concretamente, y que dura pues eso, aproximadamente un año. Pues hace, no sé, a finales del año pasado o principios de Josefina se puso en contacto conmigo y me habló de este tema y de que había contactado con algunos de los protagonistas, algunos compañeros de evacuación de su madre, y que tenía la intención de continuar un poco con esa búsqueda y con ese encuentro para reunir a los que pudiese encontrar alrededor de un evento, de una comida. A mí, bueno, la historia me interesó desde el principio, me pareció una historia interesante, fundamentalmente porque no había oído hablar de ella, ¿no? Era un tema que yo no conocía. Incluso, bueno, cuando me puse un poco a investigar sobre el asunto, la verdad es que yo no encuentro sitios donde la historia, por lo menos en España, pues esté desarrollada, ¿no? Se apunta, pero no va mucho más allá que el nombrarla en sí, ¿no? Nos pusimos a trabajar y, bueno, gracias al apoyo de algunos medios de comunicación, empezando por la propia TPA, pues pudimos ir encontrando a más protagonistas y logramos también el apoyo de las administraciones para lo que fue el evento encuentro, la comida en sí, y también para apoyar el trabajo documental. Yo desde el principio tuve claro que este trabajo tenía como dos vertientes, ¿no? Muy diferentes pero complementarias, que eran por un lado el evento en sí, la reunión de los protagonistas de aquella evacuación y el trabajo documental que estábamos haciendo alrededor de él. También tenía claro que el documental no podía influir de ninguna manera en lo que era el evento en sí, ¿no? No podría. Pero también, a medida que íbamos entrevistando a los protagonistas, yo me daba cuenta que la historia daba más que para un reportaje, ¿no? Bueno, el punto de encuentro de estas dos ideas yo pienso que puede estar en el lugar donde lo reunimos, o donde nos reunimos todos, que fue en torno al Elogio del Horizonte, en el Cerro de San Catalina, un lugar emblemático de la ciudad, próximo al Musel, que es de donde salieron en 1937, y que, aparte de ser un lugar muy bonito y que nos permitió, pues eso, encontrarnos allí, también da título a lo que es el trabajo documental y que también responde, desde mi punto de vista, a las distintas cuestiones o lecturas que se pueden extraer del trabajo en sí. Y nos puso en fila y según íbamos pasando nos iba dando unas tortas, algunas se daban contra el marco de la puerta. Iban a jugar a no sé qué sitio de un partido y había un tal Zabala que llegó que era argentino y les quería equivocar al equipo y pasarle a Alemania sin que se dieran cuenta, que era ya cuando estaba ya Alemania revuelta, para traerlos a España. Y lo denunciaron y por eso no nos pudieron llevar a Alemania. Y vino don Jesús Rebaque entonces de director. Le echaron de allí, se quedó don Jesús Rebaque. Y yo creo que fue él el que se enteró de lo de Zabala y le faltó tiempo para echarle, claro. Un profesor muy célebre, don Jesús Rebaque, que estaba dando clases, que fui yo a la escuela entonces en Menéndez Pelayo, y me conocía a mí, claro, y no es que me tratase mejor que a los demás, parecido,
No había distinciones. El profesor que teníamos era un santanderino, que nos quería mucho a todos, El republicano era republicano. Nos quería la tira. Ya, pues ya sabes, a la escuela, ahí aprendimos todo lo que sabemos de la escuela, lo aprendí allí. Las 4 reglas, nada más. Teniendo yo 10 años y 11, te daban un tema que tú tenías que estudiar y después cada día le tocaba a un alumno. Después de tener clases y tal, dice, tú mañana tienes este tema. Y tenías que hablar 1 hora hablando sin ver el libro de lo que habías leído y lo que habías estudiado. Cosa que está muy adelantada, que ahora no existe en España ni nada.